filósofo Pierre Teilhard de Chardin es uno de esos pensadores que muchas veces nos dejan confusos, de esos que nos invitan a pensar los temas fundamentales, el corazón de la materia misma de la existencia del ser humano. Hoy se encuentra con nosotros el padre Enrique González Torres. Él fue rector de la Universidad Iberoamericana, es jesuita, y lo interesante del caso es que hoy vamos a hablar con él no por su papel en el sacerdocio, no por haber sido rector de la Universidad Iberoamericana, es que es productor de una obra de teatro, pues la obra se llama El corazón de la materia, de la que precisamente él nos va a hablar. Profesor Enrique González Torres, gracias por estar con nosotros. Pierre Teilhard de Chardin, ¿por qué nos debe importar un filósofo como él? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Es emocionante hablar de este gran personaje. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es una persona que corrió el riesgo de buscar la forma de compaginar la ciencia con la teología. Parece que a finales del siglo XIX estaban muy distanciados. Cuando hubo el gran desarrollo científico, se fue marginando a la teología, al sentido de Dios, y él en su corazón dijo, esto no puede ser. Y entonces él buscó la forma de compaginar esos dos conceptos. Los que tenemos alguna inquietud religiosa, yo creo que en el fondo toda la gente tiene una inquietud religiosa, en alguna forma se confronta con los avances científicos. O sea, ¿qué tiene que decir Dios en esto? Nos han enseñado otra manera de concebir a Dios, un Dios mucho más gobernante, que impone cosas. Que interviene constantemente, que interviene constantemente. Cuando los grandes pensadores piensan que Dios es el infinito, el grande, el inmenso. Teilhard de Chardin fue rechazado por la Iglesia en un momento y después fue aceptado. Cuéntanos. A ver, es interesante su vida. Él estuvo en las trincheras en Francia, con el ejército de Francia, en la Primera Guerra Mundial. Inclusive fue condecorado por su heroicidad. Y empezó a desarrollar un pensamiento que se acercaba al pensamiento de Darwin. Darwin estaba siendo muy popular en ese tiempo. Y era muy rechazado por la Iglesia. Era muy rechazado por la Iglesia, inclusive castigado porque decían que iba en contra de la tradición y de las escrituras. Y Teilhard se atrevió a incluir el pensamiento de Darwin en sus conceptos religiosos. Entonces la Iglesia le prohibió publicar y luego hasta encontró la forma de sacarlo de Europa y pidió a los superiores que lo mandaran a China como misionero. ¿Teilhard era jesuita? Era jesuita, francés, y lo mandaron a China. Y para él, China, podremos decirle que fue una maravilla, una gracia de Dios, porque ahí se acercó a otros jesuitas y otros investigadores que estaban buscando el origen del ser humano, buscando con sus investigaciones paleontológicas, arqueológicas, y fueron descubriendo que había rasgos ahí en Asia de la existencia de un ser humano o humanoide que tenía cientos de millones de años. Y entonces él dijo, bueno, y entonces ¿cómo la Escritura nos habla de Adán y Eva y nos habla de una historia de la creación? Y esto son muchos más años. Inclusive, pues empezó a desarrollarse el pensamiento que pudo haber varias parejas de seres que pues fueron evolucionando. Entonces, su pensamiento era evolucionista. Y su pensamiento era muy de integrar todo en el concepto de Dios. Pensar que Dios estaba en todas las cosas. Tengo entendido que el Papa filósofo Benedicto XVI le gustaba leer a Teilhard. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, desde el Concilio Vaticano hubo muchos grandes pensadores y jerarcas que leían a Teilhard de Chardin, porque Teilhard de Chardin no solamente es un científico, un teólogo, sino un poeta, un místico,
que cuando habla de la materia, por eso se llama la obra El corazón de la materia, porque tiene él una obra que así se llama, dice, ahí está el Espíritu de Dios. Entonces dijeron, usted es panteísta. Y dijo, no, no, yo no soy panteísta. Por eso me reaccionó Dios, usted así cuando hablé de Spinoza. sí, Dios está inspirando todas las cosas. Y hay una evolución en el mundo y nosotros somos parte de la evolución. Ahora, todo esto estamos hablando de Teilhard de Chardin, un filósofo, pero hay una obra de teatro. Lo curioso del caso es que lo vea usted como productor de la obra. Bueno, hace 5 años me atreví a producir con Luis de Tavira una obra sobre Clavijero. Y eso, ese gran pensador mexicano sobre Clavijero y la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII. Y después quedé pensando, bueno, ¿qué sigue ahora? Y se me ocurrió encontrar otro gran pensador jesuita que sirviera de inspiración para los jóvenes. Y en diálogos que tuvimos, un grupo de amigos, dijimos, ¿y por qué no Teilhard de Chardin? Teilhard de Chardin es un hombre que fue muy polémico, ahora es muy aceptado, pero además con todo el pensamiento ecologista que ahora se ha suscitado, con esta inquietud ecologista, Teilhard de Chardin es un precursor del pensamiento ecologista. Habla del respeto a la naturaleza, habla del amor a la naturaleza, de que nosotros somos parte de la naturaleza, que debemos de cuidar la tierra. Entonces pensé en producir una obra de teatro, porque yo le diría, en mi vida he sido educador, pero la educación no solamente es ayudar a situar a la gente en su realidad y equiparlos a las personas con conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y virtudes, diríamos que así se podría definir la educación, sino además es inspirar. Inspirar para que la gente ame su realidad y para que la gente se comprometa con un gran proyecto. Y qué mejor que presentarles la vida de grandes hombres y mujeres que amaron su realidad, amaron su tiempo y se comprometieron a continuar la creación del mundo. Entonces el teatro y el cine es una manera privilegiada de inspirar a nuestros jóvenes a que amen las grandes cosas. ¿Quién escribió El corazón de la materia? José Ramón Enríquez y participaron también Luis de Tavira y Chema de Tavira. Y bueno, y varias gentes estuvieron opinando. Es interesante que tanto esta creación como la anterior, que se llamó La Expulsión, pues es el producto del interés y de la opinión de muchas gentes. ¿Es una biografía de Teilhard o es una disquisición filosófica? ¿Qué se ve en escena en esta obra? Que sé que ya está de hecho. Se ve, parte es biografía, pero al mismo tiempo tiene algunas escenas de las crisis que estamos viviendo. Tanto la crisis de destrucción ecológica que ha tenido una tecnología mal usada, como la crisis social que estamos viviendo. Hay una escena interesante sobre el problema de los campesinos de Michoacán. Y luego termina con una escena en Chiapas también. Y en alguna forma dice, bueno, lo que pensó Teilhard, el temor que tenía de que la tecnología nos llevara a la destrucción y no a la creación de un mundo mejor, pues aquí está evidenciándome estas cosas que pasaron en Chernobyl y que están pasando en Michoacán y en otros lados. Entonces provoca una reflexión sobre la situación actual. O sea, es una obra biográfica, es una obra de reflexión y al mismo tiempo pone ciertos diálogos filosóficos, teológicos interesantes que se resuelven con una posición poética, mística, ¿no? ¿Qué lo lleva a usted, maestro González Torres, a interesarse en Teilhard? ¿Cuándo fue la primera vez que lo leyó? ¿Por qué le llamó la atención? Bueno, yo lo leí hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante, no era sacerdote todavía, especialmente un libro que se llama de él, El medio divino. Y después una inquietud religiosa que
al correr de los años me ha crecido sobre Dios. O sea, ¿de veras existe Dios? ¿Qué significa Dios en mi vida? ¿Qué tanto lo estoy haciendo partícipe de mi vida? ¿Puede un sacerdote hacerse esas preguntas? Las debe de hacerse. Más aún yo creo que nos las hacemos más que los que no son sacerdotes. Porque al fin y al cabo nos hemos comprometido con estas creencias, pero queremos darle valor y decir, no me estoy engañando, y no estoy engañando, sino que hay un espíritu vital que en alguna forma uno tiene y lo que quiere uno es entender más, elevarse más. ¿Usted es filósofo? Pues yo diría que no soy filósofo de profesión. Porque me decía, soy educador, eso fue lo primero que me dijo, de toda la vida, Yo ¿no? he sido educador, he sido promotor social, me he dedicado mucho a esto, pero siempre he tenido la inclinación religiosa. Y muchas veces no puede uno con toda la gente dialogar de las inquietudes que uno tiene, pero creo que con la edad uno va teniendo más libertad para decir, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Si yo quiero ver El corazón de la materia, esta obra que pues, nos llevará, espero, al mismo tipo de reflexiones, ¿dónde la puedo ver? Pues en este mes de mayo, hasta el 14 de mayo, lo que falta de abril y el 14 de mayo, en el CENART, el Centro Nacional de las Artes, que está en Churubusco y Tlalpan. Y después iremos un fin de semana a Torreón, otro a Guadalajara y otro a León. En Torreón, el primer fin de semana del mes de junio, luego el siguiente en Guadalajara y el siguiente en León. Don Enrique González Torres, exrector de la Universidad Iberoamericana, productor teatral, productor de El corazón de la materia. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Pues muchas gracias. Espero que sigamos platicando de estos grandes conceptos. Yo creo que sería muy interesante y lo haremos sin ninguna duda. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.